Bien, ahora sí vamos a explicar un poquito acerca de las primeras culturas en las tierras bajas. Ya habíamos visto en la anterior parte todo lo que vendrían a ser las culturas en la zona andina y ahora vamos a ver las culturas o las primeras culturas en las tierras bajas. En las tierras bajas de Bolivia tenemos ubicadas ahí todos los departamentos que pertenecen a la zona oriental, que vendrían a ser Pando, Beni y Santa Cruz. Pero también hay una parte de La Paz que vendrían a ser los Yungas, ¿no? La provincia Iturralde, que entraría con estas características de alta vegetación, clima tropical, etcétera. Parte de Cochabamba, parte de Tarija y parte de Sucre. ¿Ya? Eso vemos ahí en nuestro mapita. Las tierras bajas cubren cerca de los 2/3 del territorio nacional. Se encuentran ubicadas en el norte y al este de Bolivia. Tienen poca población, con excepción notable de la ciudad de Santa Cruz. Entonces, Beni y Pando son departamentos que tienen poca población, pero Santa Cruz sabemos muy bien que su población pues eh, es una de las más grandes en Bolivia, ¿no? Más del 65% de la superficie de Bolivia está formada por las tierras bajas. El oriente boliviano consiste en una densa selva tropical de la cuenca amazónica, tierras de pastos naturales y tierras de bosques abiertos. Esas son las tierras bajas. Y sus culturas vamos a ir viendo cuáles son. Vamos a comenzar con la cultura de mojos. Tenemos acá la cultura de mojos. Se desarrolló en la frontera entre la Amazonía y los llanos centrales de la familia Arahuaca. Los mojos desarrollaron la agricultura implementando un sistema de terraplenes o lomas artificiales en las que construyeron andenes de cultivo y canales de riego. En el occidente, el problema con la agricultura era la tierra. En el oriente, el problema con la agricultura era el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque habían épocas de lluvia en las cuales prácticamente inundaban las zonas en las cuales se cosechaba. Bien, van a disculpar. Les decía entonces, la cultura mojos tenía lo que vendría a ser el desarrollo de los sistemas de terraplenes o lomas artificiales. En el occidente había el problema con la tierra seca. Acá en el oriente tenían el problema de que la tierra era muy húmeda y en muchos casos en las épocas de lluvia habían lugares en los que prácticamente se inundaba y perjudicaba la cosecha. Entonces lo que hicieron acá los mojos fue prácticamente crear las lomas artificiales, es decir, hacer una loma en las cuales pudieran dar lo que vendría a ser la siembra, ¿no? Entonces ahí construyeron andenes de cultivos y canales de riego en las partes más altas, pero esas partes altas prácticamente fueron las culturas que habitaron acá, en este caso los mojos, que lo crearon, ¿no? Lo inventaron, estas lomas, por eso son artificiales, porque la zona geográfica es bastante plana de la parte oriental. Ahí ustedes pueden ver un poco el trabajo que ellos realizaban. Y acá se ven los que vendrían a ser los andenes o canales de riego, ¿no? En los cuales ellos prácticamente realizaban surcos grandes como canales y ponían por ahí el agua y en el medio lo que viene a ser la agricultura. La religión, sus creencias religiosas son poco conocidas, pero sí se sabe de que eran politeístas. La organización social, posiblemente los mojeños se dividieron en pequeñas aldeas gobernadas por un jefe y varios sacerdotes o chamanes. Esa es la organización social que tienen, ¿no? Entonces, politeísta y con un jefe y varios chamanes. Era así como estaba organizada esta cultura. Vamos a irnos ahora a hablar de la cultura guaraní, la cultura tupi guaraní, que es una de las más conocidas que se tiene acá en el oriente, ¿no? Que tenemos acá en el oriente. Esta cultura se asentaron en los valles cálidos y mesotérmicos de los actuales departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija y la región del Chaco. Sabemos bien que Tarija y la región del Chaco es donde se concentran la mayor cantidad
de lo que viene a ser la cultura guaraní. No se olviden que en Santa Cruz, en la provincia Cordillera, que también pertenece a parte de lo que es el Chaco, es ahí donde se encuentra también gran parte de esta cultura de los guaraníes. Vamos a ver ahorita, actualmente la constituye o constituyen el grupo más numeroso de la región y tienen como idioma el guaraní. Tenemos acá un poco la cultura guaraní, que estamos hablando en la región del Chaco. Socialmente, los guaraníes fueron autónomos e independientes entre sí. Se organizaron en comunidades, pero nunca llegaron a conformar una estructura política que los vinculara como Estado. Entonces se manejaba cada comunidad de una manera independiente, ¿no? Según su organización social y política, esta giraba en torno a la figura de un jefe o un burubachá. El umburubachá viene a ser el capitán que dirige a toda esta comunidad. Los aspectos religiosos de la vida comunitaria eran regidos por un ipaje o un baecuá, que vendría a ser el sacerdote. Entonces tenían al umburubachá, que era el jefe, y tenían al umbaecuá, que era el sacerdote. Y ahí tenemos a lo que vendrían a ser la cultura guaraní. Vamos a ver también un poquito, continuando con esta cultura, la organización económica. Dentro de la cultura guaraní había una ascendencia que vendrían a ser los chanés, es decir, que los chanés y los guaraníes prácticamente se encontraban como mezclados o como juntos, ¿no? Entonces, los chanés se dedicaban a la agricultura y la artesanía, mientras que los guaraníes se encargaban de la guerra, y esta forma fue la que creó, ¿no?, una división entre ambas. Se unieron como dos culturas, prácticamente los guaraníes, se puede decir que se unificaron con los chanés, pero los chanés se encargaban de la parte agrícola y de la parte artesanal, mientras que los guaraníes tenían un indomable espíritu guerrero y por lo tanto se iban en la parte bélica. Los guaraníes vivían agrupados en grandes viviendas o malocas. Cada maloca podía tener entre 50 a 60 metros de largo. Van a disculpar un minutito, por favor. Bien, ahora sí, les decía. Los guaraníes estaban agrupados en viviendas o malocas. Cada maloca podía tener entre 50 a 60 metros de largo y 20-25 metros de ancho. Y dentro de estos 60 por 25 habitaban alrededor de 250 personas. Entonces ya nos podemos dar una idea de cómo vivían los guaraníes, ¿no? En un territorio de 60 de largo por 20 de ancho, por 25 de ancho. Estamos hablando de 250 personas que vivían dentro de esa zona. Algo más o menos así vendrían a ser las malocas, ¿no?, que tenían los guaraníes. Perdón. Y dentro pues es más o menos un panorama de lo que se puede ver. Esta forma de vida la tienen muy similar a lo de los ayoreos. Estoy seguro que hay muchos estudiantes que han pasado por la comunidad ayorea, ¿no? Y se ve cómo se encierra como una especie de barrio de residencial cerrado. Y dentro de ahí están las casas, ¿no?, las pequeñas casas. Entonces esa era la forma que también tenían de vivir los guaraníes. Reciprocidad guaraní. Esta cultura de reciprocidad. Reciprocidad quiere decir dar, ¿no?, dar y recibir, ¿no? Esa es la reciprocidad. Esta cultura de reciprocidad se manifiesta en la propiedad de los recursos naturales, es decir, no existe propiedad privada. La economía está basada en la fuerza de trabajo familiar. Cuando hablamos de que esta reciprocidad hace de que no exista una propiedad privada, quiere decir que para los guaraníes todos van juntos, ¿no? Hay eso de que todos van progresando de manera igualitaria. No hay de que yo soy rico y tú eres pobre. Entonces esa es una de los principios de vida, en todo caso, que tienen esta cultura, especialmente la guaraní. No está presente en la venta el concepto de ahorro. La tecnología es rudimentaria y manual a través de programas de cooperación. Sabemos bien de que la cultura guaraní, ayorea, son culturas en las cuales tienen una
percepción del día a día, es decir, ellos trabajan para el día, ¿no? Y como dice acá, no tienen una percepción de ahorro. Dentro de su cosmovisión no existe la palabra ahorrar para el día de mañana, ¿no? Así como tampoco no hay esa costumbre de castigar a los hijos cuando hacen algo malo. Por eso ustedes siempre van a ver que los niños guaraníes son bastante extrovertidos, ¿no? No tienen miedo ellos. ¿Por qué? Porque no hay eso de que el padre los regaña y les somete y le pega. No hay. Esa es la diferencia que hay con la cultura andina. En la cultura andina pues hay un sometimiento, ¿no? Si el niño se porta mal, pues recibe una reverenda paliza y a veces ni siquiera es del padre, a veces es del gilacata o del jefe de la comunidad que lo castiga. Pero acá en el oriente tienen otra forma de ver. Entonces está esa reciprocidad. Y los guaraníes tenían un espíritu guerrero. Nunca se doblegaron ante los intentos de dominio de los incas que se asentaron hasta por el fuerte de Samaipata, por esa zona de los valles de Bolivia. Ellos nunca se doblegaron ni con los incas ni con los españoles, ¿no? Entonces, ellos prácticamente siempre estuvieron de pie y en lucha ante los intentos de dominio de los incas en el periodo de Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. Bien, entonces vamos a ir con otra cultura que vendría a ser la cultura yuracaré. Los yuracaré son un pueblo pequeño que viven en las orillas del río Mamoré, también los ríos del Chapare, Securé, Chipiriri e Ichilo, ¿no? Dentro de todos estos ríos o a orillas de estos ríos se encontrarían, los yuracaré. La organización política y social de los yuracarés, estos viven en pequeños asentamientos dentro de los bosques ribereños. Son formados por familias con relaciones de parentesco consanguíneo o de alianza matrimonial. Es así como se organizan, ¿no? Por relaciones de parentesco o por matrimonio, y ahí se van dando lo que vendrían a ser las familias y los pequeños asentamientos dentro de los bosques ribereños. Organización económica. La caza, la recolección y la pesca constituyeron la actividad económica principal. En la actualidad, la agricultura ocupa el lugar principal que aporta la mayor parte del sustento del pueblo yuracaré. Entonces, la agricultura viene a ser su base económica de esta cultura. Vamos a ver otra cultura del oriente boliviano, una de las primeras que vienen a ser los pacahuaras. Los pacahuaras, a pesar de ser un pueblo en peligro de extinción, están asentados en la provincia de Bacadíes, al norte de Beni y parte de Pando. Los pacahuaras eran un pueblo numeroso, pero su espíritu de no entregarse a cazadores de mano de obra para los gomales hizo que esta cultura prácticamente desapareciera. Sabemos muy bien que en el auge de la goma, estamos hablando de 1898, 99, 1900, 1901 y 1902, se vino a dar el auge de la goma en el norte de Bolivia, especialmente el territorio del Acre y lo que vendría a ser parte de Pando. Entonces ahí se estaban asentados esta cultura denominada pacahuara. Y cuando esta explotación de la goma, del caucho se dio, muchas culturas fueron explotadas por los famosos gomeros, ¿no? Que eran hacendados en este caso. Y los pacahuaras no quisieron doblegarse, no quisieron entregar su mano de obra a la explotación. Entonces, por estas razones que esta cultura se fue extinguiendo, ¿no? Social y políticamente tenían la forma de organizarse a través de líderes con poder de dirigir el grupo en situaciones de guerra o de peligro. Pero en épocas de paz, estos líderes pues tenían poca autoridad, entonces solamente se organizaban bastante bien cuando había problemas, cuando había conflictos o se encontraban en épocas de guerra. ¿Ya? Esa vendrían a ser la cultura de los pacahuaras. Fíjense que tienen un detalle interesante. Los pacahuaras que vendrían a ser el tembete en la nariz, ¿no? Y también en las orejas, que vienen a ser como especies de piercing, que ustedes lo denominan, pero para ellos tiene pues un significado, ¿no? En este caso, para muchos niños significaba el paso de la niñez hacia la
a la vida adulta, ¿no? Es decir, que cuando ya estaban como que grandecitos entrando en la pubertad, ya se los consideraba prácticamente hombres, entonces se le ponía el tembete y esto no lo hacían con anestesia ni nada, ¿no? Entonces eh, son palos que prácticamente ellos lo lijan bien y se lo utilizan como una especie de adorno que los puede identificar. Ahí están los pacahuaras. Vamos a ver ahora también la cultura chiquitos, ¿no? La cultura de chiquitos. Los chiquitanos habitan las provincias de Ñuflo de Chávez, Velasco, Chiquitos, Germán Bush, que pertenecen al departamento de Santa Cruz. Es una de las culturas que se encuentra casi en su totalidad en lo que viene a ser el departamento de Santa Cruz y se lo conoce como la chiquitanía. La economía de esta cultura se basa en la agricultura de cortar, rozar y quemar, seguida de la pesca y la recolección. Hacen descansar a la tierra durante 15 a 20 años, ¿no? Entonces tienen un tiempo o un lapso de descanso bastante largo, porque la idea es de que la tierra tampoco no se desgaste. Esta es una de las costumbres que manejan los chiquitos. Su organización política y social. Su organización se basa en la familia nuclear, basada en la monogamia, con residencia matrilocal. Es decir, que puedan reunirse ocasional o permanentemente varias familias constituidas por las hijas castas y el jefe es el hombre más viejo de la familia. Entonces, su organización social se basa en lo que es la familia nuclear, madre, hijos, esa es la familia nuclear, ¿no? Y estos viven en una especie de monogamia, quiere decir una esposa y un esposo y una esposa, esa es la monogamia. ¿No? Cuando hablamos de poligamia es cuando el esposo tiene varias esposas o la esposa tiene varios esposos, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de que es monogamia su familia, con residencia matrilocal, generalmente se quedan a vivir en la casa de la mujer, ¿sí? Y estos pueden reunirse ocasional o permanentemente varias familias constituidas por las hijas castas, por eso dicen por la mujer, ¿no? Matrilocal. Pero a pesar de que se quedan a vivir en las casas de las mujeres, el jefe es el hombre más viejo. Esas serían entonces la cultura de chiquito. El idioma que manejan los chiquitanos es el beciró, idioma de los grupos más numerosos establecidos en las misiones, y este fue constituido por los sacerdotes. Aún se habla por algunos ancianos. El beciró ha ido desapareciendo prácticamente, pero si ustedes se van al lado de la chiquitanía, van a ver que desde Pailón hay todavía mucha gente que habla el idioma del beciró, ancianos, y también han ido heredando, pues, ¿no? A sus nietos, a sus hijos, este idioma, ¿no? Entonces ahí comienza lo que viene a ser la chiquitanía. Pailón, que es uno de los municipios que se encuentra más cerca a Santa Cruz, pasando el Río Grande, le denominan la puerta de la chiquitanía, porque de ahí para adelante comienzan todo lo que vendría a ser esta zona chiquitana. Bien, entonces con eso finalizaríamos las culturas más antiguas en la zona oriental, con algunas características que hemos ido describiendo. No se olviden, por favor, estudiar para el repaso. Cualquier duda que tengan, háganmelo saber por medio de la plataforma. Mucho mejor si lo hacen en el tablón o notificaciones, y voy a estar esperando sus actividades para poder ir revisándolas. Muchas gracias y hasta luego.